La paz de Yahweh, el Dios de dioses, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta segunda parte del tema que comencé a exponer en el último video, el día de reposo. Vamos ahora a analizar uno por uno esos versículos que el sistema religioso manipula para sostener su pérfida doctrina de que el Shabbat está proscrito. Lo primero que quiero pedirte es que pienses en esto. ¿Te parece sensato despreciar toda la evidencia bíblica que vimos en el video anterior tan solo por 4 o 5 versículos que aparentan decir otra cosa? ¿No te parece que si esos versículos de verdad anularan el Shabbat, forzosamente tendríamos que admitir que hay una seria contradicción en las Escrituras? Pero al analizarlos te darás cuenta que no hay tal cosa. Solamente han sido mal traducidos o mal interpretados. Empecemos. El primero es Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Este versículo es el preferido del sistema religioso para afirmar que los primeros creyentes se reunían el domingo, que equivale al primer día de la semana en lugar del séptimo día, y que hasta celebraban la Eucaristía o la Santa Cena, porque aquí dice reunidos para partir el pan. Ahora bien, quiero que fijes tu mirada en el versículo y te respondas la siguiente pregunta. ¿En qué parte este versículo dice que el mandamiento divino de consagrar el séptimo día para Yahweh ha sido anulado? ¿Dónde lo dice? Hago la pregunta porque yo no lo veo por ningún lado. El versículo solamente me está narrando que un domingo los discípulos estaban reunidos para partir el pan. Ni siquiera dice que lo hacían todos los domingos. ¿Cómo pueden los hombres construir doctrinas basados en versículos como este para hacer algo tan delicado como invalidar un mandamiento de Dios? Los mandamientos de Dios tienen jerarquía. No son una costumbre humana o una tradición religiosa que podemos cambiar solo porque a alguien se le ocurrió semejante disparate. Los mandamientos de Dios son intocables. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Cómo pueden hacer semejante aberración? Sin embargo, yo te voy a explicar lo que está sucediendo en Hechos 27. Se supone que el llamado Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. La frase el primer día de la semana se ha traducido de la expresión griega temiaton sabatón, que literalmente significa el uno de las semanas. Cualquiera podría decir que el uno de la semana viene siendo lo mismo que el primer día de la semana, pero ahora verás que no. El término sabatón no es un vocablo griego vernáculo. En realidad es un hebraísmo griego que equivale a dos términos, hebreos por supuesto, Shabbat y Shavuot. Shabbat es el día de reposo y Shavuot es la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas es la cuarta de las 7 fiestas anuales que Yahweh ordenó que se le celebren. Estoy casi seguro que tú sabes poco o nada sobre esto, porque en las religiones solo te han enseñado a celebrar cosas como Navidad, Semana Santa, Día de la Madre, Día de la Amistad y otras como esas. Pero sobre las benditas fiestas del Dios que decimos adorar, las religiones nunca nos han enseñado nada. Y precisamente por esta misma ignorancia es que los religiosos no entienden lo que está pasando en Hechos 27. Y esto los lleva a traducir mal y a interpretar mal. Así que, por favor, presta atención a lo que te voy a explicar.
cada vez que en el texto griego encuentras el término Sabatón, como es un hebraísmo, siempre se está refiriendo o al día de reposo, Shabbat, o a la fiesta de las semanas, Shavuot. En Hechos 27 se refiere a Shavuot, la fiesta de las semanas. Y aquí es donde viene la confusión, porque los religiosos creen que se refiere a la semana común y corriente de 7 días, pero no es así, porque en el griego vernáculo, semana se dice hebdomada, nunca sabatón, porque sabatón es un hebraísmo. Entonces, la expresión griega temiatón sabatón no quiere decir el primer día de la semana. Para que esta traducción fuese correcta, el griego tendría que decir te prote hebdomada, pero no dice así. Dice temiatón sabatón, que significa el 1 de las semanas, refiriéndose a Shavuot, la fiesta de las semanas. Entonces tú dirás, ¿y qué es eso del 1 de las semanas? Ahorita te explico. En la frase el 1 de las semanas están involucradas dos fiestas de Yahweh. La de las semanas, que ya te la mencioné, y la fiesta de primicias, que no tienen nada que ver con otras celebraciones cristianas que también le llaman primicias. Nada que ver. En Hechos 27, los discípulos en efecto están reunidos el primer día de la semana, que equivale a domingo, pero no para celebrar la Eucaristía o la Santa Cena, ni porque tuvieran por costumbre congregarse el domingo, mucho menos. Ellos están reunidos ese primer día de la semana celebrando la fiesta de primicias, que por mandato divino tenía que celebrarse ese día una vez al año. Y en esta misma fiesta se comía por primera vez el pan de la cosecha nueva. Por eso dice que estaban reunidos para partir el pan. La otra fiesta, la de las semanas, se celebraba 50 días después de la de primicias. De modo que el mismo día que celebraban la fiesta de primicias era el día 1 de los 50 que tenían que contar para celebrar la fiesta de las semanas. De aquí es de donde nace la expresión el 1 de las semanas y se refiere a la fiesta de primicias, porque este era el día 1, el día con el que arrancaba la cuenta para llegar a la fiesta de las semanas. Puedes ver Éxodo 34:22, donde está ordenado guardar estas fiestas. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y para que veas que no me estoy inventando nada, vamos a leer algunos versículos del capítulo 23 de Levítico y te mostraré un cuadro para hacerte la explicación un poco más visual y ayudarte a entender esto. En este cuadro, en la fila superior, marcado con amarillo, aparecen los días de la semana enumerados, tal como se registran en las Escrituras. En la fila que sigue, aparecen con los nombres del calendario católico romano. Y en la tercera fila, hago mención de la fiesta de Pascua, que tampoco tiene nada que ver con la Pascua católica, ni la evangélica, ni el conejo de Pascua, ni ninguna de esas vanidades. Y la menciono aquí solo como referencia. No voy a explicarla, solo es una referencia, porque después de celebrar Pascua, el domingo inmediato siguiente era la celebración de primicias. Puedes ver que en la siguiente fila, en la cuarta, en la primera columna, la del domingo, aparece fiesta de primicias o 1 de las semanas. Veamos los versículos 4 al 5 de Levítico 23. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Aquí está ordenada la fiesta de Pascua. Ahora los versículos 9 al 14. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies,
traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, o sea, el primer día de la semana, que equivale a domingo. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, o sea, ese primer día de la semana, el día de primicias. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Aquí está la ordenanza de que el pueblo no podía comer pan ni ningún producto de la cosecha nueva hasta presentar la ofrenda en la fiesta de primicias, que se celebraba el día siguiente del día de reposo, o sea, el primer día de la semana. Ahora los versículos 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, desde el día de primicias, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Lo que está diciendo aquí es que a partir del día de primicias, se tenían que contar 7 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, 49 días hasta el séptimo Shabbat. Y agregar un día más, el día 50, que también caía un primer día de la semana, que equivale a domingo. Y en este día se celebraba la fiesta de las semanas, que también le llaman fiesta de Pentecostés. El problema con el sistema religioso es que como tiene invalidada la llamada ley de Moisés, no le prestan ni atención y desconocen toda esta información que te enriquece y te ilumina la interpretación. Pero tú tienes que entender que el llamado Nuevo Testamento solo puede ser comprendido correctamente a la luz de la que llaman ley de Moisés. Eso es lo que se nos manda en Isaías 8:20. A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Queda claro entonces que al analizar el texto a través de las mismas escrituras y no con la teología occidental del siglo XXI, contaminada con 2000 años de manipulaciones religiosas, te das cuenta que el versículo no tiene nada que ver con una supuesta proscripción del Shabbat. Al contrario, nos está testificando que los discípulos cumplían las fiestas ordenadas en la Torá. Vamos a analizar otro texto. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este otro lo han interpretado como evidencia de que los creyentes se reunían el primer día de la semana, que equivale a domingo, y que por eso Pablo les dice que cada domingo que se reúnan hagan una colecta para una ofrenda especial que él debía llevar a Jerusalén. Bueno, este caso es similar al de Hechos 27, así que voy a hacer la misma pregunta. ¿En qué parte este versículo dice que el mandamiento divino de consagrar el séptimo día para Yahweh ha sido anulado? ¿Dónde lo dice, por Dios? No lo veo por ningún lado. Voy a explicarlo. La expresión cada primer día de la semana se ha traducido del griego kata mian sabatón, que literalmente significa conforme al uno de las semanas. Ya expliqué ampliamente qué es el uno de las semanas, así que no lo voy a volver a explicar. Pero el término kata no significa cada, significa conforme, según,
o de la misma manera. Entonces la traducción correcta es: conforme al 1 de las semanas, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, lo que Pablo les está diciendo es que de la misma manera que en el 1 de las semanas, es decir, la fiesta de primicias, presentan su ofrenda, así lo hagan en esta ocasión, para que cuando Él llegue no se improvisen colectas. Puedes ver que en este versículo claramente ha habido malicia al hacer la traducción, dándole a una palabra un significado diferente del que le corresponde, para hacerlo decir algo distinto de lo que originalmente está diciendo. Esas son las gracias del sistema religioso. Veamos otro. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Lo han ocupado para decir que ya no importa qué día consagras al Señor, que puede ser cualquier día, que lo que verdaderamente importa es que lo hagas de corazón y no tengas ningún cargo de conciencia. Pues bien, después de toda la evidencia que hemos estudiado sobre el Shabbat, es más que obvio que este versículo no está hablando de eso. Basta con leer todo el capítulo 14 para darnos cuenta que el tema aquí es la discrepancia que estaba generando entre los creyentes las opiniones personales que cada quien tenía sobre las comidas y sobre los días de ayuno, no sobre el Shabbat. Notarás que el versículo 1 dice contender sobre opiniones, no dice mandamientos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Las discusiones no eran sobre algún mandamiento de Yahweh, sino sobre sus opiniones personales en cuanto a las comidas y a los días de ayuno. Y en el versículo 6 puede apreciarse que una de esas discrepancias era porque algunos consideraban importante ayunar en ciertos días, mientras que a otros no les importaba eso. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces Pablo, sabedor de que la Torá no da mandamientos sobre eso, les dice que cada quien lo haga como mejor le parezca, pero sin juzgar a los que lo hacen diferente. Otro más. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este versículo también lo usan para argumentar que se puede guardar cualquier día para el Señor y que nadie debe juzgarte por eso. Pero vamos a ver qué dice realmente el texto. La frase en cuanto a se ha traducido del griego merei, que no significa en cuanto a, significa porción, es decir, una porción de comida. Este es otro ejemplo de cómo tan maliciosamente le cambian el significado a una palabra para hacerla decir algo completamente distinto a lo que realmente dice. Conociendo ahora el significado correcto de la palabra, este versículo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en porción de días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Lo que Pablo les está diciendo es que no le den importancia a las críticas que otros les hacen por las porciones que comen o beben en las fiestas de Yahweh o en los Shabbat. Puedes ver que lejos de anular el Shabbat, lo está vindicando, y no solo el Shabbat, sino también las otras fiestas de Yahweh. Ahora el último. Gálatas 4, 10 al 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El sistema religioso dice que aquí Pablo está reprendiendo a los creyentes porque han vuelto a la ley de Moisés guardando el Shabbat y las fechas especiales que allí se ordenan, y que se lamenta de haber trabajado en vano con ellos. Eso es miopía espiritual.
Solo basta leer los versículos 8 al 9 para entender que es al revés. Leamos. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si en Romanos 7:12 el mismo Pablo dice que la ley es santa, justa y buena, es más que evidente que a lo que aquí llama él débiles y pobres rudimentos no es la ley, porque entonces se estaría contradiciendo. Esto es puro sentido común. A lo que él llama débiles y pobres rudimentos es a las prácticas religiosas de donde fueron rescatados los Gálatas. El apóstol los está reprendiendo porque están volviendo a sus prácticas mundanas que tenían antes de conocer a Yahweh. Por eso les dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que no son dioses. Los Gálatas nunca habían guardado la ley de Moisés porque ellos eran gentiles y no tenían conocimiento de la Torá. ¿Cómo iban a volver a algo en lo que nunca antes habían estado? La amonestación de Pablo es porque ellos, después de conocer a Dios, estaban volviendo a los días y a las fechas paganas de adoración idolátrica, tal como sucede hoy día. Muchos que dicen conocer al Señor se obstinan en seguir guardando los días y las fechas paganas establecidas por las religiones. Me parece que con estos versículos es suficiente. Creo que son los más trillados por el sistema religioso. Ahora, no solo es importante desbaratar las manipulaciones que las religiones han hecho de estos pasajes. Igual de importante es considerar el testimonio que dieron Yahoshua y sus apóstoles a favor del Shabbat. Pero este es el punto que desarrollaré en la última parte de esta serie de 3. Y te contaré también la historia de cómo es que el sistema religioso llegó a proscribir el Shabbat y a sustituirlo por el domingo. Nos vemos en el próximo video. La paz de Yahoshua, restaurador de la Torá, sea con tu espíritu.